Bueno, esta tarde comienza en la Comisión de Hacienda del Senado la discusión del proyecto que perfecciona la legislación tributaria para financiar la reforma educacional. La iniciativa debería ser votada en sala el próximo 28 de agosto. Varios senadores de la concertación coincidieron este domingo en que el proyecto es simplemente malo e instaron al gobierno a rectificarlo. Queremos ahondar en este tema y vamos a tomar contacto precisamente con una senadora de oposición de la Democracia Cristiana en particular. Hablamos de Jimena Rincón, que además es miembro de la Comisión de Hacienda. Buenos días, senadora. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Paola. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias, senadora. Cuéntenos, ¿por qué le parece que es mala la reforma del gobierno? Bueno, básicamente porque se supone que esta es una reforma para aportar recursos al sistema educativo y por un lado no tenemos claridad qué es lo que se va a hacer con los recursos que se recauden, por otro son claramente insuficientes. Todos los expertos dicen que se requieren entre 4.500 y 5.000 millones de dólares para abordar el tema de la educación en serio y este proyecto solo recauda entre 700 y 1.000 millones. Además viene a beneficiar a los que más tienen. Porque primero a los que ganan más de 5 millones de pesos se les va a devolver al final de año 1,5 millones de pesos aproximadamente. A los que ganan menos de 600 no hay ningún tipo de beneficio. Y además los que tienen a sus niños en la educación privada van a tener un bono para retribuirlos. De verdad uno no entiende cuál es el sentido de una reforma de esa naturaleza. Creemos que se podía hacer más. No se hizo, es más, el gobierno se demoró mucho en mandar este proyecto a discusión parlamentaria, claramente porque no creía en la necesidad de tener una legislación que reformara nuestro sistema tributario y una vez que lo envía se demora mucho en ponerse de acuerdo con sus propios parlamentarios, lo retira, manda un segundo proyecto y en ese segundo proyecto saca toda la normativa de elusión y de evasión tributaria. Uno no entiende una reforma en ese sentido. Senadora, pero también llama la atención, usted dice que el gobierno ha hecho esto tardíamente, pero desde la oposición no hemos visto proyectos de reforma tributaria, salvo hasta ahora, como respuesta a lo que ha presentado el gobierno. Perdón, yo presenté hace varios meses atrás un proyecto de reforma que trabajamos durante 6 meses con un grupo transversal de expertos que recaudaba 10.500 millones de dólares. El CEPSI-EPLAN presentó otro propio. La concertación en su conjunto hizo una propuesta de reforma tributaria. Entonces, creo que si queríamos hablar en serio, podíamos haberlo hecho. Teníamos propuestas de distintos ámbitos de la política nacional y no se recogieron. Lo que se hace aquí es un ajuste menor que además beneficia a los que más tienen. Bueno, aquí tengo, de hecho, senadora, la propuesta de ustedes tras los 6 meses de estudio. Entiendo que su propuesta recaudaba 10.500 millones. 10.500 millones de dólares. Y eso, efectivamente, según lo que usted acaba de decir, es más que suficiente para la reforma educacional. ¿En qué se iba a gastar el saldo? O sea, las demandas del país y sobre todo para quien representa una región son bastante extensas. Por un lado tenemos la reforma en educación necesarias, tenemos reformas en salud que son urgentes, tenemos cada vez más una desigualdad abismante en salud, donde el 75% de nuestra población se atiende en FONASA, tiene que enfrentar largas horas de espera, no atenciones de salud, no respuestas en este ámbito, con una segregación además brutal cuando se es de región, donde no hay respuesta oportuna ni pertinente. Reformas en el sistema de infraestructura de nuestro país urgentes, sobre todo para quienes viven en regiones, aumento de las pensiones, un tema que nos plantean a cada rato y en cada lugar de nuestro país. De verdad la lista es amplia. Los expertos dicen que las demandas que el país tiene hoy día fluctúan entre los 14.000 y 15.000 millones de dólares. Por lo tanto, necesidades en el país hay. Y eso es necesario que lo abordemos. ¿Por qué? Porque se ha instalado una desigualdad que es de verdad abismante en nuestro país, donde unos pocos tienen mucho y la gran mayoría es discriminada y tiene poco. Senadora, ¿es parte de su programa presidencial esta reforma? Esa reforma es parte de un trabajo que hicimos con un grupo de expertos. Como miembro de la Comisión de Hacienda me pareció pertinente estudiar este tema y hacer una propuesta seria a nuestro país. Obviamente que yo la recojo dentro de lo que estoy planteando al país. Entiendo que una parte de esa propuesta era bajar el IVA en alimentos y en servicios básicos, ¿verdad? ¿A 10%? Efectivamente, bajar el IVA de los alimentos y de luz, agua, gas, porque nos parece que el esfuerzo que hacen las familias de clase media y las familias que menos tienen en nuestro país es muy alto y se va mucho de su ingreso en esos ámbitos del consumo. Por lo tanto, nos parecía
que era más que necesario y pertinente, además de incluir obviamente todo lo que tiene que ver con cultura, especialmente libros. Pero en este caso incluir también a los ingresos más altos, puesto que el IVA es un impuesto que no hace distingo de... Lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que la propuesta señalaba que por un lado rebajábamos en el IVA, pero subíamos, en el caso de la educación privada, el aporte, fijándoles un IVA que hoy día no pagan y que nos parece más que necesario. Y también llama la atención esto de que se duplicaba el tramo exento. Sabemos estoy hablando del impuesto a la renta, sabemos que hoy no pagan quienes ganan menos de 540.000 pesos y se duplicaba la exención hasta quienes ganan algo más de 1 millón, ¿no es verdad? Efectivamente, hoy día ha subido un poquitito porque está en UTM, pero efectivamente hoy día los que tienen unos ingresos de 550.000 pesos no tributan, y lo que nosotros estábamos diciendo que duplicáramos el tramo exento porque nos parecía que era una manera de devolver el esfuerzo que esas familias hacen a nuestro país. Y el otro punto que probablemente era el más conflictivo respecto de la oposición, 25% de tasa única de impuestos para las empresas. En primera categoría, ¿verdad? Efectivamente, y eliminación del FUT. Son temas que nos parecen fundamentales si efectivamente queremos redistribuir, si efectivamente queremos hacer que los que más tienen aporten más. Y eso es parte de la discusión que no se ha hecho. Hoy día están las empresas pagando un 20%, nos parecía que hacer un esfuerzo adicional era lo que aconsejaban todos desde distintos puntos de la economía. Se llegó en otras propuestas al 23%. Nosotros creemos que se puede hacer un esfuerzo mayor y es parte de las discusiones que queríamos tener instaladas en el Parlamento. Claramente el gobierno no lo ha hecho en esta oportunidad y va a ser parte del debate presidencial que vamos a enfrentar el próximo año. Y yo espero de verdad que el país se atreva a asumir medidas de esta naturaleza. Vemos como otros países, y recientemente en Inglaterra, vemos como en Francia, vemos como un presidente hace esfuerzos desde lo público, pero también desde lo privado, para hacerse cargo de una economía que requiere más recursos. Senadora, ya que usted lo nombró, a pesar de que es un poquitito técnico esto del FUT, ¿por qué querían, yo leí que en su propuesta querían eliminar el FUT argumentando que ya no cumple las funciones para las que fue creado? ¿Qué le parece que se está haciendo con el FUT y que no cumple entonces con la función para la que se pensó? Lo que pasa es que en algún minuto se necesitó para que las empresas capitalizaran y reinvirtieran. Hoy día la verdad es que todos dicen que no es necesario, hay distintos estudios que señalan la eliminación del FUT y nos parece que es algo que habría que al menos haber discutido, ni siquiera fue posible en esta propuesta de reforma del gobierno. Senadora, y hablando ahora del presente, ya no de su proyecto, tenemos 2 semanas para discutir fuera de sala efectivamente, porque el día es el 28, qué pasa con la idea de legislar. ¿Cuál es su postura hoy frente a la idea de legislar, no al articulado particular de las propuestas del gobierno, sino que a la idea de legislar? Su voto hoy, ¿cuál sería? Yo espero, Paola, que hoy día el ministro de Hacienda, que va a exponer en la comisión entre 3 y 6 de la tarde, lleve una propuesta distinta frente a nuestro planteamiento. No pierdo la esperanza de que ello ocurra, así que no me voy a pronunciar hasta que escuchemos al ministro y tomemos una decisión como concertación. Yo creo que aquí se requiere una sola posición y que la tomemos todo después de escuchar al ministro y de debatir en torno a lo que es esta propuesta y a las rectificaciones que el gobierno está dispuesto a hacer. Entonces conversaremos más adelante cuando haya escuchado al ministro y ahí nos contará qué le pareció. ¿Le parece? Efectivamente. Ya estamos. Efectivamente. Muchas gracias, senadora. Que tenga un muy buen día. Ok, igualmente.